Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de Virtualudo.es, una serie sobre OPAM circuitos que aprovecharemos para repasar, aparte del OPAM, otras aplicaciones de circuitos. Tenemos aquí este OPAM, alimentación positiva y negativa, no lo ponemos. Tiene, recordamos, negative feedback, importante saber, a la salida conecta con el pin inversor, negative feedback implica que hay cortocircuito virtual, voltaje aquí, Vn igual a voltaje aquí, Vb. ¿Qué más? Recordamos la fórmula general, voltaje a la salida igual al voltaje en la entrada negativa por la amplificación negativa más voltaje en la entrada positiva por la amplificación positiva. Siendo voltaje en la entrada negativa antes de la resistencia, aquí sería voltaje in menos, antes de la entrada negativa, la amplificación negativa es menos Rf entre Ri, y la amplificación positiva es 1 más Rf entre Ri. En este caso, el voltaje en la entrada positiva es este de aquí, que esta unidad a tierra es 0. Esto vale 0, por lo tanto todo este término se anulará. Nos queda que el voltaje a la salida será el voltaje en la entrada negativa este, vamos a llamarlo VB, voltaje en la entrada será el voltaje B por el factor de amplificación negativo porque entra por el inversor, 6 entre 3, 2, menos 2. O sea, el voltaje a la salida es 0, menos 2 veces el voltaje que tenemos aquí. Pues vamos a simplemente olvidarnos de todo este trozo del circuito y llamamos el voltaje B. Vamos a transformar este circuito para calcular el voltaje que todo este circuito ocasiona aquí en el punto VB. Tenemos entonces esto de aquí, ya puedo borrar todo esto aquí, que simplemente tendré que multiplicar por menos 2. Entonces queremos saber aquí el voltaje en B. Aquí que tengo dos resistencias en paralelo. Lo que puedo hacer es calcular la equivalente de estas dos, que es resistencia equivalente en paralelo, 40 por 5 entre 40 más 5. Eso da 200 entre 45 y da 4,44. Recordamos que siempre da menor que la más pequeña, tiene que dar menos que 5. Pues ya podemos poner aquí todo esto, borramos y que se vea también que esto es el equivalente y aquí ponemos una de 4,44. Primer paso, hemos convertido esto. Y ahora tenemos este circuito. Tengo una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Lo mejor para calcular aquí es hacerlo por superposición. Para hacerlo por superposición, copiamos el circuito, control C, añadimos una página y lo pegamos. Lo haremos una página para calcular y vamos a insertar otra página para hacer el otro. Aquí tenemos. Entonces en la primera página haremos. Aquí ahora tenemos que hacer superposición. Calculo primero solo la fuente de voltaje y después solo la fuente de corriente. Si calculo solo la fuente de voltaje y corriente, a este punto sabemos que la fuente de corriente, pues teorema de superposición, cuando hay fuente de voltaje y fuente de corriente, pero aplicamos fuente de voltaje y la fuente de corriente desaparece. Cortocircuito. Bueno, se elimina y entonces aquí ya no hay nada. Aquí, como no pasa nada, pues voltaje en este punto. Esto es tierra y tengo aquí solo esta fuente de voltaje. Corriente de más a menos. Y de aquí o directamente esto es tierra. Y esto es un divisor de tensión. Voltaje en el punto B, voltaje B, vamos a mirarlo prima debido a la fuente de voltaje. Y VB2' la fuente debido a la fuente de corriente. Pues será voltaje inicial 4 por resistencia de abajo, 25 entre la suma de las dos. 25 más 4, 29,44. Y esto da 3,4 voltios. Ya tengo VB'. Segundo caso, pues teorema de superposición, hacemos lo mismo, pero ahora anulando, me quedo la fuente corriente y anulo la fuente de voltaje. El problema es que cuando anulo la fuente de voltaje en superposición se convierte en un cortocircuito. Esto sí que es un cortocircuito, el otro era se corta, desaparece, pero... Y entonces tenemos esto aquí, una fuente de corriente que luego el voltaje aquí, viene por aquí y luego se bifurca. Estos dos, 4,44 y 25, están en paralelo. Lo voy a dibujar en vertical Aquí tengo los 100 miliamperios, pasa por la resistencia de 60 ohmios y se bifurca a la izquierda
4,44 y a la derecha, al revés, 25. Y ya los dos se unen a este punto que es VD, que es el voltaje que yo quiero ya. VD. ¿Qué voltaje hay aquí? Primero, 60 esto está conectado a tierra. Por lo tanto, aquí el 60, esto aquí es 0 voltios. ¿Sí? Esto es tierra. Y aquí si pasa corriente, quiere decir que aquí habrá una caída de corriente, esto un voltaje será negativo. Vamos a calcular qué caída de voltaje cae por aquí. Caída de voltaje por aquí, pues es un divisor de corriente. Intensidad que pasa por la izquierda, por ejemplo, intensidad que pasa por la izquierda será intensidad total, 100 miliamperios, por resistencia del otro lado. Resistencia del otro lado es 25, entre la suma de las dos, 29,4. 100 por 25 entre 29,4 me da 85 miliamperios. Aquí pasan 85 miliamperios, el resto, los otros 15, se supone que pasaron por el otro lado. De entrada es lógico que aquí hay menos resistencia, pase más intensidad. A ver, 6 por 4, 24, 6 veces más. 6 por 15, 90, ya más o menos sí que da correcto. ¿Qué caída de voltaje hay aquí? Pues sí, por 85 por 4, 44. Y el caída de voltaje es 0,37 voltios. Aquí caen 0,37 voltios. Si aquí tengo 0 voltios y aquí caen 0,37, el voltaje en B, segundo, esto es debido solo a la fuente de corriente, será igual a menos 0,37 voltios. Y ahora ya con este menos 0,37 y este de aquí, menos 0,37 voltios, V de 2 debido a la fuente de voltaje, fuente de corriente, teorema de superposición, voltaje total, la suma de los dos. 3,4 menos 0,37 da 3,03. 27 menos 3,40. Ya con este valor nos vamos directamente al principio, 3,03, sabíamos que el voltaje a la salida, el voltaje aquí, que es 3,03 voltios ahora, 3,03 voltios, multiplicado por menos 2. Multiplicamos 3,03 por menos 2 y nos queda voltaje a la salida, a ver, lo hacemos. Aquí, voltaje a la salida es VB por menos 2. Factor de amplificación negativo. Y esto me da menos 6,06 voltios será el voltaje que habrá en este caso a la salida del amplificador.